En el presente video aprenderemos el tema normas de conducta. Para eso debemos comenzar eh, trabajando un concepto general acerca de qué es una norma. Y cuando hablamos de norma, decimos que es un enunciado que establece qué debemos hacer y qué no debemos hacer y cómo deben ser nuestras relaciones con las demás personas. Es decir, por ejemplo, si yo digo, no debes matar a otra persona, ahí tenemos un enunciado que indica lo que nosotros no debemos hacer en ese caso. O, por ejemplo, los hijos deben respetar a los padres, ahí tenemos un enunciado que nos está indicando lo que nosotros debemos hacer. Bueno, en ambos casos estamos frente a una norma, ¿tá? Es decir, un enunciado que indica lo que nosotros debemos hacer o lo que no debemos hacer. Estas normas vamos a encontrar que tienen diferentes formas y eso da lugar a que hay diferentes tipos. Como ven, tenemos 4 tipos de normas. Tenemos normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y normas sociales. Las normas jurídicas, estas son las que más conocemos como normas. Son aquellas que son creadas, modificadas o eliminadas, es decir, dejadas sin efecto o dejadas de aplicar por parte del Estado. ¿Tá? Es el Estado, son las autoridades oficiales quienes crean estas normas, las modifican o las dejan sin efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de típicamente la materia penal de no matar, porque si no vas preso, bueno, ahí tenemos un ejemplo de una norma que es creada por el Estado. Es una norma jurídica. ¿Ah? Otro ejemplo es el cruzar la calle con el semáforo en verde, no robar, no lastimar a las personas, etcétera. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos de estas normas jurídicas que recuerden, son aquellas cuya particularidad está en que son creadas, modificadas o eliminadas por el Estado. Luego tenemos las normas morales, que son aquellas que apuntan al perfeccionamiento del individuo, es decir, que nosotros logremos ser mejores personas. Ese es el objetivo de las normas morales. Cuando ustedes tengan que clasificar una norma y tienen la duda de si es moral o no, siempre piensen, bueno, ¿me hace mejor persona o no me hace mejor persona? ¿Esa norma sirve para identificar a las buenas personas o no? Este tipo de normas, cuando no se cumplen, de repente no ocurre lo mismo que en una norma jurídica, que si yo no cumplo una norma jurídica me pueden poner una multa, me pueden mandar preso. En este caso, las normas morales no va a pasar eso, pero sí trae aparejado el reproche moral. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo como norma moral no mentir y le mentí a mis padres o a mis responsables en algo que es grave, me quedo con ese sentimiento de culpa como que va, no debía hacerlo y lo hice igual. Bueno, ahí tenemos una forma de sanción, que no es la más conocida, pero es una sanción igual. Por ejemplo, acá tenemos a las normas como respetar a las personas mayores, dar un plato de comida a quien lo necesite, dar limosna a alguien que nos pida en la calle. Bueno, todas esas normas que a nosotros nos hacen buenas personas son las normas morales, que estas son impuestas por nosotros mismos. Luego tenemos las normas religiosas, que estas son muy sencillas de identificar porque como el nombre lo indica, son aquellas normas que deben cumplir específicamente aquellas personas que adhieren a una determinada religión o a un culto particular. Es decir, aquellas personas que no practican ninguna religión o no practican ningún culto, no es necesario que cumplan con este tipo de normas. Por ejemplo, acá tenemos el no comer carnes rojas el Viernes Santo, en el caso de los católicos. Orar antes de almorzar, bautizarse. Todos esos son ejemplos de normas religiosas. Y por último tenemos a las normas sociales o comúnmente llamadas usos sociales, o también podrán encontrarlo con el nombre convencionalismos sociales, que estas son aquellas actitudes que generalmente la comunidad, la sociedad, acepta como válidas. Es decir, son aquellas conductas que, entre comillas, están bien vistas. ¿Ah? Por ejemplo, la forma de vestirse, la forma de hablar,
Es decir, la sociedad nos impone determinada forma de vestirnos, de acuerdo a, por ejemplo, si somos grandes o pequeños, si somos del género masculino o femenino, de acuerdo a nuestra complexión física, si somos, eh, a ver, es decir, hay una serie de características que vos debés cumplir para tener cada una de las prendas. Es decir, hay prendas de moda, por ejemplo, que solamente, entre comillas, le quedan bien a determinado tipo de personas. Bueno, todas esas normas, entre comillas, que guían nuestro actuar porque la sociedad nos manda a actuar de esa manera, bueno, esos son las normas sociales o los usos sociales. Por ejemplo, no apoyar los pies arriba del asiento de adelante cuando voy al cine, ahí tenemos que analizar qué tipo de norma es. Y van a ver, no es jurídica porque no fue creada por el Estado. No es una norma moral porque no me hace ni buena ni mala persona. No es tampoco, no es una norma religiosa porque no depende de ninguna religión. Entonces es una norma social, es algo impuesto por la sociedad. Capaz que nosotros tenemos un montón de ganas de apoyar los pies porque nos queda más cómodo en el asiento de adelante en el cine, pero lo cierto es que no es una conducta bien vista por parte de la sociedad. Y nosotros tenemos que estudiar particularmente las características de las normas jurídicas, que como recuerdan son aquellas que son creadas, modificadas o extinguidas o dejadas sin efecto por el Estado. La primera característica que es muy importante y siempre preguntada en las evaluaciones es la bilateralidad. Bi viene de dos y lateralidad de lados. Entonces significa dos lados. ¿Qué significa esto? Que las normas jurídicas imponen derechos y deberes recíprocos entre las personas. Y para que quede más claro esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, un contrato. Un contrato es una norma jurídica, que eso lo vamos a ver más adelante. Es una norma jurídica, entonces es un contrato que se da entre una persona y OCE, que es la empresa estatal que brinda el servicio de agua potable. Es decir, me compro una casa y quiero poner el servicio de agua potable, como todos tenemos en nuestra casa. Bueno, entonces yo firmo un contrato. Al firmar ese contrato, miren esto, Juan tiene el deber de pagar el servicio, porque firmó el contrato y se obligó a pagar el servicio, pero a su vez tiene el derecho a recibir el agua potable por parte de OCE. Y OCE, a su vez la empresa, tiene el deber de brindar el servicio de agua potable a Juan, pero a su vez tiene el derecho a cobrarle. Entonces ahí vemos como una sola norma jurídica generó para dos partes, es decir, para Juan por un lado y para OCE por el otro, derechos y deberes cruzados. Por un lado, uno tiene el deber de pagar el servicio y el otro tiene el derecho a cobrarle el servicio. Por un lado, uno tiene el derecho a recibir el agua potable y el otro tiene el deber de brindar el agua potable. Es decir, son derechos y deberes cruzados. Ahí vemos la bilateralidad. La siguiente característica es la coercibilidad, que al igual que la bilateralidad son de las dos características más preguntadas en las evaluaciones. ¿Por qué? Porque son las dos características particulares de las normas jurídicas. Es decir, las otras normas, las sociales, las religiosas, las morales, no tienen estas dos características. ¿Qué significa la coercibilidad? Es muy sencillo. La coercibilidad significa que si yo no cumplo con las normas jurídicas, el Estado tiene la posibilidad de amenazarme con usar la fuerza, y cuando digo fuerza, imagínense la policía, porque refiere a eso, a los efectos de que yo cumpla con la norma. Por ejemplo, teniendo en cuenta de que existe una ley de tolerancia cero, es decir, a que los conductores que consuman alcohol no pueden utilizar el vehículo, bueno, si me encuentran los policías de tránsito conduciendo con mucho alcohol en sangre y me van a amenazar con decir, bueno, chau, por no haber cumplido con la norma, nosotros vamos a llamar a la policía y vamos a hacerte cumplir con la norma. Te vamos a retener el auto y vas a quedar detenido. Entonces, ahí ven cómo si yo no cumplo con la norma, me van a amenazar y eventualmente me van a aplicar la fuerza para que yo cumpla con la norma, definitivamente. Por el otro lado, tiene la característica de la heteronomía. ¿Qué significa heteronomía? Esto es lo contrario a autonomía.
Cuando uno habla de personas autónomas, habla de que la persona hace las cosas solo. Y heteronomía es lo contrario, que se las hace otro. Y en este caso, heteronomía, ¿por qué las normas jurídicas son heterónomas? Porque no las creamos nosotros mismos, como pueden ser las normas morales, que nosotros mismos las creamos. En este caso, las normas jurídicas no las creamos nosotros, sino que las crea otra persona, que en este caso las crea el Estado. La exterioridad refiere a que para evaluar, para saber, para decir si una norma jurídica se cumplió o no, lo único que se tiene que tomar en cuenta es la conducta exterior de la persona, las conductas visibles. Por ejemplo, al legislador, cuando crean los impuestos, las leyes donde se establecen los impuestos, al legislador no le interesa si la persona va con ganas de pagar el impuesto o no. Lo único que le interesa es que la persona vaya y pague. O en el caso del ladrón que roba por hambre, tiene que ser juzgado de todas maneras, porque al legislador no le interesa por qué motivos robó ese ladrón, sino que solamente se va a fijar en la conducta observable, que es que alguien extrajo sin permiso, sin autorización, de forma ilegal, un objeto que no era suyo. La generalidad, y acá es importante no confundir generalidad con que la norma jurídica se aplica a todos. No, no se aplica a todas las personas. Porque piensen, el estatuto del estudiante de educación secundaria, el estatuto que dice sus derechos y deberes como estudiantes, no se aplica a las personas mayores que no estudian, por ejemplo, a los abuelos. No se aplican a ellos. Lo mismo a ustedes, como estudiantes, no se les aplica la ley de jubilaciones. Entonces, ¿qué significa generalidad? Que las normas jurídicas se aplican a todas las personas, pero que se encuentran dentro de la situación que regula la norma. Si la norma regula las jubilaciones, se le va a aplicar a todos los jubilados. Si la norma regula los derechos y deberes de estudiantes de secundaria, solamente se va a aplicar a todos los estudiantes de educación secundaria. Y por último tenemos la imperatividad. ¿Qué significa que una norma sea imperativa? Básicamente de que es un mandato, es decir, que es obligatoria. Las normas jurídicas, al igual que todas las normas, son imperativas porque son obligatorias. Sí o sí debemos cumplirlas. Pasemos ahora a razonar un pequeño ejercicio. Tenemos que clasificar, identificar qué tipo de norma es ayudar a una persona en situación de calle. Por un lado, por un lado, no podemos decir que es una norma jurídica, porque no es creada, modificada o extinguida por el Estado. Entonces, no estamos hablando de una norma jurídica. No es una norma religiosa, porque en realidad no es que esto está impuesto por alguna religión específicamente. Y ahí tenemos la duda de si es una norma moral o una norma social. Y acá para saber si es una norma moral, tengo que preguntarme si me hace buena persona. Y efectivamente, ayudar a una persona en situación de calle me hace una buena persona. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos frente a una norma moral. Vamos ahora a la prohibición de comer cerdo para los judíos. Es decir, los judíos no pueden comer carne de cerdo. Por lo tanto, acá ya vemos que esta norma proviene de una religión particular. Entonces, aquí sí que no cabe duda, no es necesario hacer todo un análisis completo porque ya sabemos que proviene de una religión y por lo tanto es una norma religiosa. Pagar los impuestos. Y acá hay que preguntarse, siempre al comenzar estos ejercicios hay que preguntarse, ¿es una norma que la impone el Estado? Y en este caso, pagar los impuestos efectivamente lo impone el Estado. Ojalá que nadie, si nosotros mismos nos impusiéramos este tipo de normas, creo que a nadie le gusta pagar impuestos, eh, pero a lo que no las creamos nosotros no tenemos esa suerte. Entonces, al crear este tipo de normas el Estado, sin duda estamos frente a una norma jurídica. Y por último tenemos limpiarse la boca con un repasador al comer.
¿Es una norma jurídica, es decir, es creada por el Estado? No. ¿Es una norma religiosa? Tampoco. Y para saber si es una norma moral o social, ¿me hace buena persona? Y no, porque en realidad no cambia nada limpiarse la boca con un repasador al comer o de repente una persona que no se limpia, tampoco uno puede decir que por ese hecho es una mala persona. Entonces, al no ser una norma moral, efectivamente estamos ante una norma social.